Bienvenidos a un nuevo video de este canal. En este video vamos a resolver el segundo ejercicio de prueba de hipótesis. Bien, el enunciado nos dice que se investiga la resistencia de dos componentes eléctricos con las siguientes información. Tenemos acá en la tabla X, el valor de todos los componentes de X y su respectiva resistencia, y el valor de Y y su respectiva resistencia. Notemos que los valores de X existen 6 mediciones, pero en los valores de Y solo tenemos 5. Entonces, con estos datos, ¿a qué conclusiones se llega a un nivel de confianza del 95%? Entonces, lo que debemos hacer es utilizar la prueba de hipótesis que implican dos medias. Entonces, ¿qué hacemos? Como en los videos anteriores, lo primero que debemos hacer es hallar X promedio, que va a ser la sumatoria de todos los valores de X desde que la primera medida es 1 hasta la última medida n, todo dividido entre n. Entonces tenemos que X promedio va a ser igual a 0,14. Bien, hacemos lo mismo para nuestras medidas en Y, tomando en cuenta que Y solo tiene 5 mediciones. Entonces, Y promedio va a ser igual a la sumatoria de los valores de Y, desde que Y es la primera medida hasta la última medida, que va a ser igual a 5. Entonces, entre n y nuestros valores, nuestro valor promedio de Y es igual a 0,1384. Bien, como ya tenemos los valores promedios, ahora debemos hallar nuestras desviaciones estándar. Como ya hemos visto en videos anteriores, la desviación estándar lo vamos a calcular acá directamente. Nuestra desviación estándar de nuestro valor de X va a ser igual a 1,4142 por 10 a la menos 3. Y también debemos de hallar nuestro valor de desviación estándar de Y. Y la desviación estándar de Y es igual a 1,1402 por 10 a la menos 3. Bien, entonces ahora recordemos que todos los datos deben estar en la fórmula. Bien, entonces como nos pide una prueba de hipótesis y esta está implicando dos medidas, entonces significa que nuestra hipótesis nula va a ser igual a que nuestro valor de el componente X promedio va a ser significativamente igual a nuestro componente Y promedio. ¿Qué quiere decir? Que tanto la resistencia del componente X va a brindar las mismas características que la resistencia del componente Y. Pero también debemos analizar la posibilidad de una hipótesis alternativa, que significa que los valores que ofrece el componente X van a ser significativamente diferentes a el componente Y. Bien, entonces como ya tenemos planteadas nuestras hipótesis, pasamos a utilizar nuestras fórmulas que ya hemos visto en un video anterior. Debemos hallar con estas dos desviaciones estándar, tanto de X como de Y, la desviación estándar total, que era el número de medidas de 1, en este caso va a ser número de medidas de X menos 1, multiplicado por la desviación estándar de X al cuadrado, más el número de medidas del componente Y menos 1 multiplicado por la desviación estándar de Y al cuadrado, todo dividido entre número de medidas de X más el número de medidas de Y menos 2. Ahora debemos introducir nuestros datos a nuestra fórmula de desviación estándar total, como le estamos llamando.
Entonces nos va a salir que desviación estándar total al cuadrado va a ser igual a número de medidas del componente X son 6. 6 menos 1 multiplicado por la desviación estándar de X que hemos hallado al cuadrado, que va a ser 1,4142 por 10 a la menos 3 al cuadrado, más, ahora nos pide el número de medidas de Y. El número de medidas que tiene el componente Y son 5. 5 menos 1 y la desviación estándar de Y al cuadrado, que es 1,1402 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Todo esto dividido entre número de medidas de X, 6, más número de medidas de Y, son 5 menos 2, dándonos un total de desviación estándar al cuadrado igual a 1,6889 por 10 a la menos 6. Bien, entonces ahora debemos despejar este cuadrado, ya que en la fórmula de t calculado solo nos piden la desviación estándar total. Entonces nuestra desviación estándar total va a ser la raíz cuadrada de este valor. Entonces vamos a tener un total de desviación estándar igual a 1,2996 por 10 a la menos 3. Bien, entonces ahora lo que nos queda es hallar nuestra t calculada. ¿Cuál era la fórmula de t calculado? Es igual a valor absoluto de el promedio del valor de x menos el promedio del valor de y, todo dividido entre la desviación estándar total que hemos hallado hace un momento, multiplicado por la raíz cuadrada de 1 dividido entre el número de medidas de x, más 1 dividido entre el número de medidas de y. Entonces ahora lo que debemos hacer es introducir nuestros datos, que nos va a dar un total de t calculado, va a ser igual a valor absoluto, valor de x 0,14, menos valor promedio de y 0,1384. Todo dividido entre nuestra desviación estándar total, que es 1,2996 por 10 a la menos 3 multiplicado por la raíz cuadrada de 1 entre el valor de medidas de x, que son 6, más 1 dividido entre el número de medidas de y, que son 5, y nos va a dar un resultado de t calculado igual a 2,033. Bien, entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Recordamos que para nuestro análisis de hipótesis, el t calculado, si es menor que nuestro t de tablas, va a ser una hipótesis nula. Pero si nuestro t calculado es mayor a nuestro t de tablas, va a ser una hipótesis alternativa. Bien, entonces ahora nuestro t de tablas de alfa medios, ¿cómo hallamos? Ahora, como tenemos dos mediciones, debemos hallar para nuestros grados de libertad, acá vamos a decir para hallar los grados de libertad y buscar en nuestra tabla a un 95% de confianza, tenemos que hacer el número de medidas de x más el número de medidas de y menos
2. Y este va a ser nuestro número de grados de libertad para hacer la intersección en la tabla. Entonces nuestros grados de libertad va a ser 6 más 5 menos 2, que nos va a dar un total de 9 grados de libertad. En la tabla de TD Student al 95% de confianza, nuestro valor de T de alfa medios con n de x más n de y menos 2 va a ser igual a 2,262. Entonces, ¿qué podemos decir? Que nuestro T calculado y nuestra T de alfa medios, vemos claramente que T calculado son 2,033 y nuestro T de tablas es 2,262. Entonces podemos observar que nuestro T calculado es menor que el T de tablas. ¿Qué significa? Acá nos piden las conclusiones. Si es que esto entras en tu examen, nunca lo dejes acá. Sí es el resultado numérico, pero en tu respuesta debes concluir que las resistencias de los dos componentes eléctricos brindan valores significativamente iguales. Y esa sería la respuesta para este ejercicio.